Hola doctor, buenas tardes. Hola, ¿me escuchan? Doctor, ¿cómo le va? Soy Abril del Centro de Estudiantes. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Ahí le transfiero para que usted sea administrador de la reunión. No te escuché, perdóname. Que ahí le paso la administración de la reunión Ah, para que sea bueno, anfitrión. ok, Lo único que tiene que hacer es agregar a las personas, nada más, a los estudiantes. pero ¿ya están o no? Sí, la gran mayoría sí, pero por ahí entra alguno más tarde. ¿Y cómo me entero? Ahí ingresó otro chico del centro, se la paso a él, no se haga problema. Dale, ok. Listo, doctor. Gracias. Bueno, ¿queda gente por entrar o no? No, por ahora no. Bueno, empezamos. ¿Quieren comentar si hubo alguna duda de lo que charlamos la semana pasada o lo que fueron leyendo hasta hoy? Si quieren comentamos eso, y si no, empezamos con el tema de la semana, lo que prefieran. Bueno, arranco y si hay alguna duda me la hacen, o pregunta me la hacen más adelante. ¿Ok? Si hay cualquier problema de audio, ¿m? Háganme señas porque si no yo voy a seguir. Por lo menos los que están con la cara visible, si ven que se para o se tilda o lo que fuera, háganme señas para parar, porque el chat lo miro, pero lo miro cada tanto. Así que si no, no me entero. ¿Ok? Bueno, vamos a trabajar sobre el tema de las penas, principalmente. En esta semana ustedes tenían asignadas varias clases para discutir este problema que tiene que ver con los fundamentos de la pena. Es decir, preguntarse por qué el Estado puede mandar a una persona a la cárcel. ¿Para qué la manda? ¿Cómo se justifica o cuál es la finalidad? ¿No? Sobre esto se ha discutido mucho y no hay grandes consensos. En realidad a este problema le llamamos el problema de la teoría de los fines de la pena, o de los fundamentos de la pena. Y realmente durante años no ha habido acuerdos. Hay distintas posiciones que reivindican distintos valores, cada una de ellas, y que están en tensión. Hay intentos de superar y de integrar distintas finalidades, pero bueno, la cuestión no está demasiado clara. Y por otra parte, hay algunas referencias normativas a las cuales vamos a hacer referencia, pero que como referencias normativas exceden la discusión filosófica, ¿no? Una cosa es la discusión filosófica, en donde reflexionamos por qué un Estado puede encarcelar a una persona o para qué lo hace. Otra cosa es lo que las normas dicen que el Estado debe hacer cuando encarcela a una persona. Son dos planos distintos. Y el tercer plano es qué es lo que pasa efectivamente cuando el Estado encarcela a una persona. Es decir, que plano filosófico, plano normativo y plano sociológico tienen su autonomía y hay que prestar atención a no confundir planos. Cuando yo digo que el Estado podría estar legitimado para encerrar a una persona, digo encerrar a una persona porque es la forma de privación de libertad más frecuentemente utilizada en la actualidad, ¿no? Pero digo, para penar a una persona, para decirlo en un sentido más amplio, esto no quiere decir que necesariamente
esa, esa finalidad que le asignemos a la pena sea la que diga la ley o la Constitución, y tampoco sea que en todos los casos cada práctica que conlleve el ejercicio de la pena estatal efectivamente produzca ese efecto que se supone debe producir, ¿no? Entonces, plano del deber ser filosófico, plano normativo, lo que la Constitución o la ley dice, y plano de la realidad social son cosas completamente distintas, y es el punto de partida con el cual nosotros tenemos que analizar el problema de la pena, en el cual también confluyen otras dimensiones, ¿no? Porque la penalidad tiene su historia. Es decir, hoy encarcelamos gente, pero ayer se las quemaba en la plaza pública. Eh, Hace tiempo a las mujeres se las perseguía eh, y se las quemaba en la hoguera, ¿no? Quiero decir que son formas punitivas completamente diversas y que se han ido transformando hasta que en algún momento la privación de libertad, la prisión o la cárcel, esta institución se consolidó como pena principal. Más allá de que existen también, ustedes saben, en el Código Penal también otras penas privativas de otros derechos como la multa o la inhabilitación. Pero que en realidad, si uno mira el funcionamiento real del sistema penal, son marginales o secundarias. La privación de libertad, la prisión o la cárcel, es la modalidad central que efectivamente usan nuestros sistemas punitivos. Pero por otra parte, además, nuestras sociedades las han arraigado culturalmente. Es decir, creo que en la clase anterior hablábamos de la identificación entre, entre determinadas instituciones con determinados comportamientos. No, fue en otra clase, fue en la clase de criminología, pero no importa, lo repito. Es decir, cuando a alguien le dicen la palabra loco, ¿no? ¿A qué institución asocian al loco? A un psiquiátrico. Claro, ¿sí? A un manicomio. Manicomio. Si yo digo la palabra niño, ¿a qué institución la asociamos? A la institución educativa. Claro, a la escuela, perfecto. Si yo digo enfermo, ¿a qué le asocio? A un hospital, una clínica. Perfecto. Si Sistema digo de delincuente, salud. si digo Una delincuente. cárcel. Un Claro, calabozo. inmediatamente. La asociación, esto digamos, no tiene que ver ni con las leyes, ni con conocer derecho. Es simplemente parte de la cultura de nuestra sociedad. Para nuestra sociedad, la respuesta que debe darse frente al problema del delito es la prisión. Así lo hemos incorporado culturalmente. Esto no quiere decir que sea una práctica exitosa, ¿no? Porque eso podría ser cuestionado. Uno ve la cantidad de delitos que hay y dice, bueno, al final parece no ser una práctica exitosa. O puede también pensar que al contrario, es una práctica exitosa que contiene delitos. Bueno, todo esto es un poco la discusión de los fundamentos y de los fines de la pena en la cual vamos a ingresar. En donde también hay otros problemas, ¿no? Económicos. ¿Sí? Las cárceles cuestan. ¿Sí? Las cárceles cuestan. ¿Sí? No son prácticas eh, que, que sean secundarias en un presupuesto estatal. Son, evidentemente, formas de resolver conflictos que son caras. Mantener una persona detenida en la provincia de Buenos Aires hoy cuesta 43.000 pesos al mes, contando exclusivamente los gastos penitenciarios. Es decir, sin contar los gastos del servicio policial o del servicio judicial. Solamente los costos penitenciarios son 43.000 pesos al mes. Profesor, Sí, necesito preguntarle algo. ¿Existe pregunte. en algún país, existe la institución penitenciaria privada? O sea, ¿se ha privatizado la Sí, cárcel? sí. Acá cerca en Chile, nosotros tenemos un sistema de privatización parcial, es decir, se privatizan obras y algunos servicios. Eso está privatizado en nuestro país. En Chile ya la gestión, y obviamente que el boom privatizador, en buena medida, se ha dado en Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos es el principal país que ha puesto empresas, ¿no? Además con muy buen rendimiento, ¿no? Dentro de la, de la Bolsa de Nueva York, una corporación que se dedica al problema penitenciario tiene un tercer lugar, ¿no? Por lo menos
no sé en el año 2020, pero sí lo tenía hace 3 o 4 años. Quiere decir que hay también un boom de la economía privada metida en el problema carcelario que está presente. En algunos países ya directamente con unos niveles muy importantes de participación, Estados Unidos, en otros en donde ya empieza a haber también gestión, como en Chile, se van acercando a ese modelo. En el nuestro es menos, ¿no? Los servicios de catering, algunas tercerizaciones, las obras, ¿no? De hecho, digo, dentro de los problemas judiciales que han tenido nuestros presidentes, uno de ellos ha sido encarcelado por un problema de sobrefacturación en temas carcelarios, ¿no? O sea, digo, es un problema que viene de hace un tiempo y realmente es un problema. Pero lo que quiero decir es que, independientemente de la discusión filosófica, la pena también se proyecta sobre otras dimensiones. Histórica, en primer lugar, porque no en todo momento las penas son o tienen las formas de la actualidad. Tienen su trayectoria histórica, sus transformaciones y tal. Económicas, porque también tienen un impacto económico. El uso de la prisión también incide sobre el mercado de trabajo. Es decir, hay quienes dicen que, por ejemplo, se encarcela más cuando el mercado de trabajo está retraído. Es decir, los países tienden a tener políticas criminales orientadas a usar predominantemente el encarcelamiento cuando la mano de obra en el trabajo es excedente. Es decir, cuando hay mayor niveles de exclusión social, hay mayor nivel de encarcelamiento. Y cuando hay menor nivel de encarcelamiento es cuando el mercado de trabajo tiene una orientación hacia mejores niveles de empleo, es decir, donde hay más demanda de trabajo. Esto, por ejemplo, hay investigaciones que lo acreditan empíricamente, con datos estadísticos. Lo que quiero decir es que la penalidad es algo bastante más complejo que la discusión filosófica o que el texto normativo, ¿no? Nosotros en esta materia nos vamos a centrar en eso. Vamos a ver primero la discusión filosófica, segundo, qué dicen las normas, y tercero, qué pasa en la realidad. ¿Ok? ¿Bien? Ok, sí, perfecto. Bueno, vamos en primer lugar a la primera dimensión, a la discusión filosófica. Acá hay dos tipos de grandes núcleos teóricos que han generado un debate entre escuelas, ¿no? A uno se le llaman las escuelas retributivas, ¿sí?, o absolutas, las teorías de la pena retributivas o absolutas, versus las teorías de la pena preventivas o relativas. Retributivo, preventivo, absoluto, relativo. ¿Qué van a decir las teorías retributivas o absolutas? A ver qué se imaginan. Que al cometer tal delito debe pagar una pena efectiva. Claro, hay un sinalagma, una relación directa entre delito y pena. El que ha cometido el delito le corresponde la pena. Esa es la idea de retribución, ¿no? La idea de equivalencia. ¿Pero por qué es eso? ¿Por qué? Puede ser porque al Estado le interese hacer punible determinadas conductas sobre otras. Se cortó, che, no te escuché el resto. Que hay determinadas conductas que le interesan criminalizarlo más al Estado que sobre otras, entonces tiene más pena. No, eso sería, digamos, en todo caso, por qué unas son más graves que las otras. Yo me pregunto, ¿cuál sería la razón por tener que retribuirle a alguien que cometió un delito una pena? ¿Qué estaríamos haciendo con eso? ¿Por el orden social? Bueno, para construir un orden social, pero si se construye un orden social, ese orden social está tratando de reivindicar algún valor. Y el tema es si o justicia o venganza, ¿no? Justicia Claro, para la víctima. La justicia. Sí, claro. Es decir, digo, uno podría remontar un criterio retributivo a la vieja ley del talión. ¿Se acuerdan de la ley del talión? Ojo por ojo, diente por diente. Claro, ahí está, es un criterio retributivo. Pero por excelencia, porque si es el ojo, la pena es el ojo. ¿Sí? Es decir, si roba, le corta la mano. Si mata, se lo mata. Es decir, busca un criterio de retribución
equivalente, perfecta, ¿no? La ley de Talión tiene esa particularidad antigua, pero en la modernidad esa vieja idea retributiva, que obviamente es inaceptable en los tiempos modernos, va a ser retomada sobre los autores que han constituido de alguna manera la filosofía de las sociedades modernas, que son Kant y Hegel, ¿no? Ustedes los han oído nombrar, ¿no? Immanuel Kant y Friedrich Hegel, ¿no? Dos pensadores que han sido de alguna manera los que han diseñado las formas en que pensamos en la modernidad cultural, principalmente en las sociedades liberales, ¿no? Hay otras posiciones, como las de Marx, por ejemplo, que son claramente contrarias. Pero estos dos autores precisamente se centran en la realización del valor justicia para asignarle la finalidad de la pena. Dicen, la pena no mira sino al pasado. Hay un hecho que pasó, debe ser retribuido. ¿Por qué? Porque retribuir a ese hecho que pasó con una pena es justo. El valor que se reivindica en este tipo de racionalidad punitiva es el valor de la justicia. Se debe, es un deber de la sociedad, retribuir a quienes han cometido un hecho delictivo. Kant lo sitúa en el campo de lo que él llama los imperativos morales. Es decir, toda sociedad que se preserve éticamente, moralmente, debe ineludiblemente castigar hasta el último delito. Pone un ejemplo que es, si una sociedad que está constituida en una isla se diluye porque todos los habitantes abandonan la isla, hasta el último minuto que quede alguien dentro de esa isla, se debe ejecutar la última pena para que esa sociedad siga preservándose desde el punto de vista ético o moral. A eso Kant le llama la teoría de los imperativos morales. En definitiva, la pena es un imperativo moral. Toda sociedad... ¿Esa es la justificación de la pena, vendría a ser? Claro, exactamente, la justificación de la pena. La justicia hacia ese hecho que pasó porque la sociedad exige éticamente que ese hecho sea castigado. Ahí está el valor de justicia en la idea de Kant. Kant dice además que cualquier otra finalidad cosifica al hombre, ¿no? Porque en realidad la pena solamente puede justificarse de ese modo y no en función de finalidades estatales. Si el Estado dijera, yo lo voy a penar porque puedo generar con esto alguna utilidad, puedo generar que la conducta del resto se oriente, puedo intentar mejorar a la persona, todo eso sería, según Kant, tratar al hombre con un palo, ¿no? Kant critica las teorías disuasivas, ¿no? La disuasiva sería la pena amenaza, como si fuera un palo, y el perro se asusta, ¿no? Cuando se le muestra el palo. Kant pone ese ejemplo, dice, la única teoría de la pena que éticamente justificable, que trata al hombre con su dignidad y se la retribuye por la justicia que implica retribuir con pena el hecho que ha cometido, es la teoría absoluta retributiva. El resto son teorías cosificadoras de las personas. Tratan al hombre como se trata al perro con el palo, o dice Kant incluso, se lo trata como un objeto de los derechos reales, es decir, como una cosa. Es una cosificación del hombre. Entonces, sobre la base del imperativo ético moral de la sociedad, de castigar para hacer justicia sobre el hecho pasado, retribuyéndolo con pena, y sobre la base de la idea de dignidad de la persona, en la medida en que solamente una pena fundada en valores y no en finalidades estatales o efectos sociales útiles es acorde con ese imperativo, es que Kant funda su teoría retributiva o absoluta de la pena. ¿Ok, Kant? Sí. Ok. ¿Sí? ¿Preguntas, no? Hegel también va por el lado de la justicia, pero él apunta a un pensamiento que ha sido categorizado como dialéctico, ¿no? ¿Por qué dialéctico? Porque tiene tres fases, ¿no? No es lineal como el de Kant, que está orientado exclusivamente sobre la base de los imperativos morales, sino que él dialécticamente trabaja con una forma de explicar de alguna manera la historia en la cual los acontecimientos vienen siendo negados por otros acontecimientos
y sobre esa base de negación de la negación, podemos restablecer los valores dentro de la sociedad. Entonces dice, el delito es la negación del derecho, es la negación de la norma. ¿Por qué? Porque el derecho dice que está prohibido matar, ¿no? Hay una norma que dice no matarás. Si yo mato, con mi acción delictiva, con mi infracción normativa, estoy negando al derecho. Dice Hegel, la pena es la negación del delito. Así como el delito niega la norma o el derecho, la pena niega el delito. ¿Por qué? Porque cada vez que hay un delito, va a haber una pena, que va a ser una sanción, un dolor impuesto respecto de quien que haya infraccionado la norma. Con lo cual, digo, casi matemático, ¿no? Porque menos por menos, en matemática daba Es más. la negación de la negación, el restablecimiento de un valor. Es decir, que la pena es el restablecimiento de la justicia, porque al negar el delito restablece el derecho. ¿Se entiende? El delito ¿Puede repetir, niega profe? el derecho, la pena niega el delito, entonces la pena restablece el derecho. Esa es la idea dialéctica en Hegel, ¿no? Esta idea de la tesis, la antítesis y la síntesis. Ahí está la noción de lo dialéctico, ¿no? Una idea en la cual pensamos que, como digo, determinados fenómenos niegan a otros, y por lo tanto podemos entonces pensarlos como restablecidos en una idea circular o dialéctica como la que presenta Hegel en su teoría. Es decir, que Hegel sigue mirando de todas maneras al valor de la justicia que implica para él el derecho, como consagración normativa de la justicia, y la pena retributiva se justifica de este modo. ¿Por qué? Porque restablece el derecho, porque restablece el valor justicia dentro de una sociedad que vino negado por quien lo afectó a través de la conducta delictiva. ¿Bien, Hegel? ¿Entendido? Bien, sí. ¿Alguna duda? Bueno, estas serían las teorías retributivas más importantes. Se llaman absolutas porque en realidad dependen de sí mismas. No tienen que mirar a un factor externo, la pena se justifica por sí misma. Miran a un valor justicia y siempre están mirando hacia el pasado. ¿Por qué? Porque retribuyen al hecho que pasó. Las teorías relativas, por el contrario, miran hacia el futuro, es decir, miran hacia el efecto que la pena puede tener en el futuro. Y por eso se llaman relativas, porque de alguna manera dependen de producir determinado efecto social. En Kant y en Hegel, los efectos que tenga la pena son inocuos, porque lo importante es la retribución hacia el pasado. Ya está justificada una pena en la medida en que o bien es la expresión de un imperativo moral que hace justicia, o bien es el restablecimiento del derecho como tenedor de la justicia. Profesor, en cambio, las teorías relativas necesitan de una justificación en efectos externos. Tienen que producir el efecto por el cual piensan que la pena se justifica, que son, para estas teorías relativas, efectos preventivos. Es decir, dicen que la pena se justifica porque en el futuro van a prevenir delitos. ¿Se entiende? Una consulta, profesor. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Sí, sí. ¿Profesor, me escucha? Sí, escucho perfecto. Le quería hacer una consulta. Vale. Lo que pasa es que, sin entender demasiado a Kant y a Hegel, una vez que se produce digamos, la violación de la pena, ya no hay retribución posible, porque no se puede. Una vez que ya se violentó la norma, ¿no? A través de la infracción, del delito. O sea, no podemos decir que con la condena, para mí eso es una falacia sería, porque producido el delito, no hay restablecimiento posible
digamos, de la norma, porque son como dos planos diferentes, desde mi punto de vista, ¿no? No, Es está bien, como, es una buena observación, Eduardo. es Está algo muy bien que ilusorio creer que, por ejemplo, encarcelando a alguien durante tantos, no sé, años por el delito que cometió, se va a restablecer la norma, porque son dos cosas diferentes, me parece a mí, ¿no? Me Sí, parece, en lo en realidad personal. lo que se dice es que la pena se justifica, ¿m? Porque es justo retribuir a quien afectó el derecho. ¿M? Y el derecho de esa manera se ve restituido. Bueno, es Claro. criticable. Yo sinceramente concuerdo con tu opinión. Estoy de acuerdo. ¿M? Es una crítica que se le ha hecho y es bastante atendible, ¿no? Más allá de lo discutible que es esto, es una buena objeción. Digo, en todo caso, queda en el campo de las creencias. ¿Sí? Uno cree que en una sociedad se restablece el derecho de esa manera, con la pena, al retribuir pero bueno, es la justificación que da Hegel. Claro, está bien, está bien. Allá él. Sí, sí. Bueno, entonces las teorías relativas y preventivas, como decía, miran al futuro, ¿no? Entonces, dependen de acreditar empíricamente los efectos útiles que prometen, que son efectos de prevención del delito. Y se clasifican en 4 subcategorías, según los efectos sean generales o especiales, positivos o negativos. Y de ahí armamos 4 categorías. Ahora los vemos con detalle. Pero se entiende la primera noción en la diferencia entre por qué unas teorías son absolutas y las otras son relativas, y el por qué unas teorías son retributivas y las otras son preventivas. ¿Se entiende esta primera idea? Sí. Quien quiera que repita, me dice. Profe, la pena entonces se justifica porque en el futuro va a prevenir delitos. Sería algo Claro, así, sería relativa. exactamente. Bien. En la teoría absoluta ya la pena misma se justifica sin necesidad de que cambie nada en el mundo. Simplemente es justo penar. En cambio, las relativas no acuden al valor de justicia, sino que acuden al valor de la utilidad. Ahí está la diferencia. Si Entonces ustedes sería quieren que hacer un cuadro, podrían poner de un lado teorías absolutas, retributivas, valor, justicia. En la historia, el ojo por ojo, diente por diente, como para ejemplificar la idea de retribución equivalente o perfecta. Pero en la modernidad ya, saliendo hacia nuestras sociedades, las dos versiones, la de los imperativos éticos de Kant y la de la teoría dialéctica de Hegel. Y el mismo cuadro, si ponemos las preventivas, pondríamos, en vez de absoluto, relativo, en vez de retribución, prevención, y en vez de justicia, o la pena justa, ponemos la pena útil, porque en realidad lo que se busca es utilidad social, que la pena sirva para algo, ¿no? Por eso la idea de utilidad en el sentido coloquial, que la pena tenga alguna utilidad, ¿no? Porque esto de que hace justicia, como dice Eduardo, qué sé yo, es una cosa abstracta, ¿no? Es un valor ahí abstracto, uno está de acuerdo, el otro no está de acuerdo. Vayamos a que la pena tenga una utilidad social concreta. Y esto de alguna manera se va a ir consolidando cuando, obviamente, los estados van a generar políticas públicas en estados democráticos y tienen que dar cuenta de que efectivamente están produciendo efectos políticos útiles, ¿no? A la sociedad le están aportando algo con la pena, ¿no? Ahí aparece la necesidad de este tipo de justificación, más allá de las discusiones filosóficas más antiguas. ¿Correcto hasta ahí? Sí. Bien. Ahora vamos entonces a la clasificación interna de las teorías preventivas. ¿Qué utilidades sociales podría dar la pena? Separar a quien no se adapta a las normas sociales, no respeta las reglas. Perfecto. ¿Por qué? Y porque lo mete, o sea, alguien que no se adapta, lo reprimo de distintas Sí. maneras según la gravedad del delito que comete, y en definitiva, si no se adapta a un grado tal que
digamos, violenta muy, muy fuertemente las normas, lo encierro en una prisión, bueno, en alguna ¿Qué gano con institución encerrarlo? que no me moleste. O sea, que no Bien, perfecto. perturbe, que no perturbe lo que considero que debe ser el funcionamiento correcto, el comportamiento Bien, correcto, ¿no? bien, a eso se le llama teoría de la prevención especial negativa. Muy bien. ¿Cómo logro la utilidad de la pena? Y ahí dice Lautaro adecuadamente, neutralizo al infractor. Entonces, mientras lo tenga neutralizado, voy a evitar delitos. Voy a prevenir delitos. Sí. ¿Entiende? A eso se le llama prevención especial negativa. ¿Por qué? Especial porque actúa sobre la singularidad, es decir, actúa sobre la persona. Y negativa porque no trata de generar nada positivo en el sujeto, sino simplemente contenerlo. Podríamos pensar, de alguna manera, que en clave de prevención especial negativa se justifica la pena de muerte, ¿no? Porque si lo hago desaparecer, no va a cometer delitos en el futuro. O las penas perpetuas, si lo encierro de por vida, o las penas privativas de libertad, que aunque no perpetuas, llevan, digamos, de alguna manera, un tiempo determinado en el cual esa persona, por lo menos durante ese tiempo, va a quedar neutralizada. A esto se le llama prevención especial negativa. Teorías, hay una buena expresión que ha utilizado ahí alguien en el chat, que es la neutralización, ¿no? En el campo penal se ha hecho una traducción que es más del sistema sanitario en su momento, pero se ha traducido una expresión de lo que ya hemos nombrado, que era para la teoría penal, especialmente, que se llamaba Franz von Liszt, ¿no? Un alemán del siglo XIX, y se decía que la pena era inocuizadora. Inocuizadora, neutralizadora. Algunos hablan de eliminatoria, pero bueno, ahí no estarían las penas privativas de libertad que tienen fin determinado. Podría ser la castración química, ¿no? Para los ofensores sexuales. Todo ese tipo de intervenciones que son claramente negativas sobre el sujeto. Por eso son preventivas especiales negativas. Buscan la utilidad, que no se cometan nuevos delitos, actuando sobre el individuo en particular y de un modo negativo, conteniéndolo, neutralizándolo. ¿Cuál sería, por oposición a esta, una intervención sobre el individuo que no fuera negativa, sino que fuera positiva? La de resocializarlo. Exactamente, la de resocializarlo. También actúa con la expectativa de que esto sea de alguna manera útil para la sociedad en términos de prevención de delitos. ¿Pero qué hace? Lo encierra durante un tiempo, le da, si no tenía capacitación laboral, le da herramientas de capacitación laboral, si no tiene herramientas educativas, le da herramientas educativas, si tiene problemas psicológicos, los atiende, problemas de consumo de sustancias que pueden llevar al delito, lo contiene, y la expectativa es que cuando esa pena que se le impone finalice, el sujeto no cometa nuevos delitos porque adecue su comportamiento futuro a las normas jurídicas. Quede Ahora, reinsertado socialmente o resocializado, ¿no? Esas son las ahora, teorías Sí, RE, ¿no? ¿alguien quiere intervenir? eh, Emanuel, yo, no, lo que ¿vos? sí, Eduardo, siempre bien. ¿Yo intervengo o otra persona? ¿Intervengo? Bueno, No sé, porque yo no, digo porque se me pensaba, pone amarillo. pensaba cuando usted explicaba esta otra teoría que generalmente, claro, el abordaje es tardío cuando la persona comete un delito. O sea, esto se tendría que dar, ese abordaje, en una instancia previa, ¿no es cierto? O sea, con otras instituciones que, digamos, formen, que, está bien, no sé, también, bueno, habría que pensar muchas otras cosas, ¿no? Pero digo, si esto se No, aborda en pero cuanto... ya están pensadas. ¿Sí? Mm, Digo, mm, yo les voy a poner un poco de escenario a la discusión filosófica. sí. Este esquema de teoría preventiva especial, negativa positiva, surge de von Liszt. Von Liszt dice, miren, acá la criminología estudió a los delincuentes. Y los delincuentes pueden ser corregibles o incorregibles.
Para los corregibles, ponemos en marcha la corrección, en ese momento se llamaba correccionalismo, después se empezó a hablar de inserción social, reinserción social, resocialización, todo lo que llaman, van a ubicar en el libro las teorías RE, ¿no? Readaptación, reinserción, resocialización, teorías RE, pero para los incorregibles ya no hay más nada que hacer, entonces para eso los neutralizamos, ¿no? Si nosotros vamos a la historia de nuestro país, tenemos dos modelos penitenciarios que surgen entre el siglo XIX y el siglo XX, y se afianzan en el siglo XX. ¿Cuáles son? Bueno, una penitenciaria modelo en la ciudad de Buenos Aires, con un instituto de criminología para el tratamiento del delincuente, y una cárcel en el sur para la relegación de los sujetos peligrosos. ¿Han oído hablar del Petit Orejudo? Sí. Bueno, si han oído hablar, terminó en la cárcel de Ushuaia. ¿Por qué? Porque estaba esta idea de von List, ¿no? En definitiva, los estados la empiezan a implementar, porque son las ideas penológicas de aquel tiempo, en el cual estaban las dos categorías. A unos los tratamos de resocializar, y a otros los mandamos lo más lejos posible. De hecho aparecen las colonias penales, ¿no? Los ingleses mandan a Australia, a los convictos. Quiero decir, hay una idea clara de diferenciación entre la prevención especial positiva y la prevención especial negativa. Claro, cuando se restablece después del periodo de posguerra las formas del constitucionalismo social y de los estados democráticos de derecho, no es muy elegante justificar la pena de muerte, ni tampoco la relegación de sujetos peligrosos a penales inhóspitos como el de Ushuaia. Se piensa que eso afecta perder peso, y empieza a ganar peso la prevención especial de una sociedad en la cual, en realidad, su lógica está ligada a la idea de la inserción plena o la expectativa de la inserción social como fue la sociedad norteamericana y europea del siglo XX. ¿Qué quiero decir con esto? Que la sociología de ese momento crea una categoría, como la que vos mencionabas, Eduardo, que es la idea de socializar. ¿Cuáles son las instituciones de socialización? Y la familia, la escuela, el trabajo. Ahí nos socializamos, aprendemos a vivir en sociedad. Claro que para los que infraccionan normas, es necesario procesos de reinserción o resocialización, porque la socialización normal fue deficiente. Entonces, ahí aparecen otras instituciones. El reformatorio para los jóvenes, salen de la escuela y van al reformatorio, o para los mayores ya, entonces la prisión cuando infraccionan normas jurídicas. Entonces quiero decir que esa idea que vos decís, que primero hay unas instituciones de socialización, y después, si fallan o son deficitarias, es prácticamente la idea que acompañó a nuestras sociedades en el siglo XX. Y se fue consolidando además en las normas, porque si nosotros miramos todos los documentos de derechos humanos de la posguerra, la Convención Americana de Derechos Humanos, artículos 5, 6, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el 10.3, las reglas de Naciones Unidas para el tratamiento de los delincuentes del año 55, pero ahora las actualizadas que se llaman reglas Mandela. Nuestra ley de gestión de la pena, la 1660, la interpretación de nuestro artículo 18 de la Constitución, que aunque no lo dice textualmente, se interpreta en este sentido, todos dicen que la finalidad de la pena es la resocialización. Con alguna palabra, reinserción, bueno, por eso se habla de teorías para englobar, pero en realidad apuntan a esto. Se entiende que un Estado democrático lo que debe hacer es una acción positiva para lograr que esas personas puedan, mañana, y una vez que han terminado la pena, ser reinsertadas socialmente. Este es el ideario que de alguna manera se ha afianzado, ya lo anticipo, en el nivel normativo, más allá de la discusión filosófica, como finalidad internacionalmente y localmente también en nuestro país, establecida para la actividad de los
llamados servicios penitenciarios, ¿no? Buscamos la resocialización. Pero incluso cuando la buscamos por fuera de la cárcel, ¿no? Hay penas que precisamente pretendiendo una reinserción social, por ejemplo las penas cortas, privativas de libertad, se consideran desocializadoras en vez de resocializadoras. ¿Por qué? Porque la persona va por poco tiempo a la cárcel y eso es peor. En vez de servir, perjudica. Entonces, si buscamos servir, dicen, bueno, mejor darle un sometimiento a prueba. ¿Eh? Es la primera vez que cometió un delito, el delito es leve, tiene una pena en la ley que no es muy grave, entonces mejor vamos a probar que haga un trabajo en la comunidad o algo por el estilo, porque si lo mandamos a la cárcel es peor. En vez de resocializarse, la pena corta lo hace ligarse con un mundo delictivo, perder por un momento el trabajo y tener que volver a la vida libre sin herramientas para su inserción. Entonces, aparece bien el sentido de lo servil de la pena, ¿no? De la utilidad. Si es útil, se usa, y si no, no. Esta es la discusión entre las prevenciones especiales, tanto negativa o positiva, en donde la positiva se ha afianzado en las prácticas estatales, ¿no? Más allá de la discusión filosófica. ¿Bien? Sí. ¿Preguntas, dudas? ¿Bien hasta ahí? Bueno, y ahora nos queda la prevención general. ¿A qué hace referencia la prevención general? A la La sociedad. especial. Bien, muy bien, Emanuel. Y Lautaro también ahí agrega. A la sociedad, claro. No mira al individuo. La prevención especial mira al individuo. Para neutralizarlo o para resocializarlo, pero mira al individuo. En cambio, la prevención general mira a la sociedad. ¿Para qué? Porque también hay una negativa y hay una positiva. ¿Cómo sería una mirada de la pena hacia la sociedad negativa y cómo sería una positiva? Si no me equivoco, de lo que leí Sí, era que la positiva buscaba afianzar la confianza al poder, digamos, al poder penal. Bueno, sí, pero más allá de lo que hayan leído, si no han leído, no importa, estamos en las primeras clases, ¿qué ideas se les ocurren? ¿Cómo actuaría la pena frente a la sociedad? Como para dar un mensaje. ¿Qué tipo de mensaje? De que si haces eso va a pasar una pena, tenés un castigo. Perfecto, muy bien, Lautaro. A eso se le llama teoría de la disuasión, que ha tenido en la historia muchas versiones, ¿no? Se habla de la disuasión, se habla de la intimidación. Hay un autor alemán que es muy importante porque influyó mucho en nuestro Código Penal, también del siglo XIX, que se llamaba von Feuerbach, ¿no? Van Feuerbach se escribe, ¿no? Van con B corta, separado, Feuerbach. Y no sé bien cómo se pronuncia, pero todos más o menos dicen von Feuerbach, ¿no? Y von Feuerbach, ¿qué va a decir? Que la pena tiene una misión de coacción psicológica sobre la generalidad. Intimidación, amenaza, disuasión, coacción psicológica, ¿no? La palabra disuasión es más de la penología anglosajona, ¿no? Que usan esta expresión disuasión. Lo que quiere decir es que se dirigen al público, a la sociedad, mostrándole cuáles son las consecuencias si hacen algo, y eso de alguna manera oficia como intimidación, como amenaza, como coacción psicológica, como método para disuadir a las personas de cometer delitos. Usted sabe que si va a matar, tiene de 8 a 25 años de prisión. Todos, entonces, orientaríamos nuestro comportamiento, según esta teoría, conforme a las expectativas disuasivas que tiene la pena. Esto es un modo claramente negativo, o sea, general porque actúa respecto al público, a la sociedad en general, pero además negativo porque lo que está haciendo es amenazar, ¿no?
no está tratando de generar ningún valor positivo, sino coaccionando a que los comportamientos se adecúen. Al Estado no le importaría tanto qué piensa la persona, lo importante es que se abstenga de realizar la conducta. No quiere generar nada positivo, sino mantener los comportamientos regulados, controlados. Por eso le llamamos entonces prevención general positiva. Es una de las teorías más antiguas, en realidad, cuando Kant discute con esa parábola o metáfora del perro y el palo, está discutiendo con la teoría de la disuasión, ¿no? La discusión original entre teorías absolutas y relativas es entre la teoría de la disuasión y la teoría de la retribución, la justicia versus la utilidad. Pero después empiezan estos componentes especiales, cuando von List crea esa doble categorización y habla entonces de la prevención especial positiva y de la prevención especial negativa. Las discusiones antiguas, medianamente, se centran sobre eso, y más modernamente aparece una idea que es la de la prevención general positiva. ¿A qué se puede referir una intervención respecto de la sociedad en general o del público en general? Ya no en sentido negativo, como amenaza, como disuasión, como control del comportamiento, sino en un sentido positivo. ¿Cómo sería? Para otorgar confianza en el sistema. Exactamente, muy bien. Exactamente, la palabra que aparece con fuerza es la palabra confianza, ¿no? A partir de, de todos unos desarrollos sociológicos que hablan de cómo funcionan los sistemas sociales, y que dentro de los sistemas sociales hay elementos que generan confianza, ¿no? Sería Subsistemas dentro del sistema social. Sería un poco aplicar un poco la teoría de Hegel que usted mencionó, es decir, Y claro, sí. en la medida en que exista esta pena para tal comportamiento, el ciudadano refuerza la idea de que el sistema funciona y que lo correcto es actuar, ¿no? Claro, son bastante parecidas, ¿no? Sí, son bastante parecidas, pero tienen la diferenciación esencial en su fundamentación. ¿Por qué? Porque para Hegel, eso es hacer justicia. En cambio, para las teorías preventivas, claro, esto es prevenir delitos. claro. Ahí está la diferencia. Es decir, Hegel dice esto, pero no está comprometido con que se prevengan delitos en el futuro. Él dice simplemente, hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque es justo. Por una idea previa que tiene. Claro, en cambio estas teorías miran para el otro lado. ¿Por qué miran para el otro lado? Porque lo que dicen es, miremos al futuro. Si nosotros, quiero decir, en la sociedad, ¿cómo hacemos para que la gente no se mate? Y cada uno que mata vamos a poner una pena. ¿Por qué? Porque les reafirmamos las expectativas normativas a las personas. ¿Qué le decimos? Y mirá, en esta sociedad hay algunas normas y valores que hay que observar. Entonces todos actuamos en confianza, ¿no? Confiamos en el sistema social y que esto va a ser así. Pero, entonces, profesor, entonces, de alguna manera, nos comprometemos también con los valores. Ahí está la cuestión. Si pero nos comprometemos por la... Internalizamos esos valores como propios, los hacemos propios, entonces en el futuro probablemente no delincamos. Esa es la idea de confianza que mira al futuro, a diferencia de la idea de justicia que mira al pasado. Y la diferencia, realmente exteriormente uno las mira y son iguales. Y justamente los críticos, uno de los representantes más importantes de esta teoría es un penalista alemán ya del siglo XX, que creo que ya han escuchado nombrar, que se llama Jacobs, ¿no? Gunther Jacobs. Y lo que se le reprocha, Jacobs cita a Hegel también, pero lo que se reprocha de alguna manera es volver a las viejas ideas retributivas con otro nombre. Pero en realidad hay una diferenciación en fundamentos. Aunque externamente puedan parecer lo mismo, los fundamentos son distintos. Uno lo hace porque es justo, el otro lo hace porque tiene la expectativa de que si el sistema social se afianza y la gente tiene confianza, entonces de esa manera no va a haber delito, o el delito va a tener una intensidad menor. Perdón, que alguien quería participar y no sé quién era, pero quería cerrar la idea. ¿Quién quería decir algo? No, yo pensaba que, no sé si la gente no mata porque hay un código penal que lo prohíbe, o sea, vincular el comportamiento por ahí con la norma es también un poco, digamos, es un ejercicio intelectual, ¿o no? Me parece. Bueno, ¿no?
Estamos en la dimensión filosófica, Ah, ¿no? Después vamos a mirar la sociológica, ah, es decir, claro, lo que pasa en la realidad. Acá estamos discutiendo cuál es la finalidad claro. que nos parece útil. Lo que sí es cierto, es que toda teoría preventiva, utilitaria, queda ligada en su justificación a la acreditación empírica. ¿Se entiende? ¿Qué quiero decir con esto? Si yo digo que va a ser útil para la sociedad, si después no es útil para la sociedad, mi fundamentación pierde credibilidad. ¿Se entiende? Sí. Si no produce los efectos que promete, entonces esa justificación puede ser cuestionada. En cambio, la teoría retributiva dice, mira, esto es justo. Y después discutamos en el plano de los valores. Y como decías vos, para mí no, para mí sí. Bueno, para mí no, para mí sí. A mí no me importa porque yo no me comprometí con ningún efecto social. En cambio, si yo digo que la cárcel resocializa, y la cárcel después no resocializa, mi justificación empieza a ser débil. ¿Se entiende? Sí. Sí. La cuestión, en definitiva, es que durante 2 siglos, por lo menos, se han venido escribiendo infinidad de libros, artículos y debates académicos, discusiones entre las preventivas y las retributivas. Y unas le critican una cosa al otro. Ha habido una discusión que se ha llamado la lucha de escuelas, ¿no? La lucha de escuelas en torno a las finalidades de la pena. Hasta que en algún momento aparecieron algunos que dijeron, vamos por las teorías eclécticas, ¿no? Por las teorías integradoras, ¿no? El primer alemán que formula la idea de lo ecléctico en la teoría de la pena, uniendo la disuasión con la retribución, se llamó Merkel, ¿no? Es el primero que le pone ese nombre, las teorías eclécticas. Pero esta idea de la integración va a tomar fuerza con otro autor que vamos a mencionar mucho, porque es uno de los penalistas actualmente, todavía sigue produciendo, ahora ha sacado un manual, a pesar de que ya se ha retirado, tiene un poco más de 80 años, que es Klaus Roxin. Klaus Roxin es un autor muy importante y que en determinado momento dice, mire, la verdad que esta lucha de escuelas no nos lleva a ningún lado. En realidad tenemos que generar una teoría de la unión, ¿no? O de la prevención integrada, así le llaman, en donde las distintas finalidades de la pena se organicen de un modo racional. ¿Y cómo las organiza Roxin? Las organiza así. Dice, miren, la pena tiene virtualidad en distintos momentos, y según esos momentos tiene finalidades distintas. Hay 3 momentos en los que la pena tiene virtualidad. El primero es cuando se crea una norma. Es decir, cuando el legislador dice esto está prohibido y le asigna una pena. El segundo es cuando una persona es llevada a un juicio y un juez le pone una pena, lo condena, lo declara culpable y lo sanciona. Y el tercero es cuando la persona entra a una cárcel. El primero se llama momento de la conminación legal, el segundo se llama el momento de la determinación judicial y el tercero se llama el momento de la ejecución penal. ¿Correcto? Es decir, el primero commina, es decir, comminar es como una suerte de amenaza, ¿no? Dirigida a la generalidad de la población, diciéndole, si usted mata tiene de 8 a 25 años. ¿Sí? Primer momento, conminación legal. El segundo momento es cuando se acreditó en un juicio con las pruebas que esta persona mató, y entonces el juez determina la pena. Y dice, bueno, la ley decía de 8 a 25, yo le voy a dar 15 años. En la determinación judicial de la pena precisa sobre el sujeto en concreto. Y luego está el momento en que, una vez que es condenado, va adentro de la cárcel y se desarrolla una actividad estatal dentro de la cárcel. Entonces Roxin dice, en el primer momento de combinación legal, la pena tiene una misión preventivo general negativa, es decir, pretende disuadir comportamientos contrarios a la norma, y en el momento último, en que la persona va a la cárcel, ¿cuál sería la finalidad que va a tener? Resocializador. Resocializadora, preventiva. Supuestamente.
Sí, Supuestamente. sí, dice Roxana. Supuestamente. Sí, sí, no, pero después vemos la sociología, pero vamos a justificar. ¿Sí? Entonces, queda el momento de la determinación judicial de la pena. Cuando se crea la norma es para disuadir, prevención general negativa. Cuando la persona va a la cárcel, en el último momento, es para resocializar. Mientras esté en la cárcel, démosle herramientas para que en el futuro no delinca. Ahora, cuando el juez fija la pena concreta, en ese momento intermedio, que es el de la determinación legal, ¿cuál será la finalidad que propone Roxin? Nuevamente la positiva para tener confianza en el sistema. No. Para retribuirle a la víctima. Sí, no tanto a la víctima, sino por el hecho. Él dice, en el momento de la determinación prevención judicial de la general. pena, ¿eh? La prevención general. Para hacer No. justicia, como decía Kant. Claro, exactamente. Sería de alguna manera, él no habla de retribución, no habla de retribución, pero sí dice que cuando el juez impone la pena, tiene que ser una pena proporcionada al hecho cometido. Proporcionada al hecho cometido. Le llama al límite de la culpabilidad del sujeto. La culpabilidad según lo que el hecho que hizo. Con lo cual, según Roxin, tendríamos, cuando se crea una norma, la disuasión, cuando se aplica una sanción, lo que se trata es de fijar una sanción equivalente a lo producido, un límite de culpabilidad, de proporcionalidad, aunque no habla de retribución, se parece mucho a la idea de la justicia, en términos de retribución, y cuando alguien ejecuta la pena, va a ir a unas actividades que el Estado le propone para lograr su reinserción. Dice Roxin, si todo esto funciona, si la pena disuade al momento de crear la ley, o una vez creada la ley para que los comportamientos se adecuen a eso, si se imponen las penas que corresponden según la gravedad de los delitos, y si las personas cuando van a la prisión son resocializadas, se restablece la confianza en el sistema social. Por eso, de alguna manera, no sé si a eso te referías, Candela, pero de alguna manera la teoría de Roxin queda involucrada en la prevención general positiva, pero haciendo esta diferenciación en momentos de la pena y en la integración, por eso teoría de la unión, de distintas finalidades dentro de esa generación de confianza. El sistema genera confianza si disuade con las leyes, si castiga en forma justa con los jueces y si resocializa en las prisiones. Si eso funciona así, el sistema genera confianza. ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto. Ahora, profesor, Sí, estamos perfecto. hablando estamos hablando de la finalidad de la pena, ¿verdad? Pero Sí. no es una pregunta que se pueda combinar con la causa, digamos. ¿Por qué un sistema social necesita penalizar conductas? ¿O por qué se generan las conductas? Eso ya estaría en otro ámbito de discusión, digamos. ¿Por qué se generan en un sistema social conductas que deben ser penadas, digamos? Bueno, eso es una pregunta para la criminología, ¿no? Es una pregunta para la criminología. Pero el derecho penal presupone no solamente que esas conductas se producen, sino que ya el legislador las ha creado como prohibiciones. Ha visto comportamientos sociales que por su gravedad consideró que deben ser delitos y le ha asignado una pena. Y ahora nosotros nos preguntamos por qué esa pena. Claro. Está bien. La cuestión de por qué surgen esas conductas es de la criminología. La cuestión de por qué penamos es de la filosofía de la pena. ¿Bien hasta ahí? Sí, sí, muchas gracias. Sí, profe. ¿Todo clarito? Bien. Bueno, ahí tienen para hacer un lindo cuadro, ¿no? Con las nomenclaturas, las clasificaciones y cada uno de los autores. Pero el cuadro continúa, porque hay algunos que consideran que todas estas son teorías de la legitimación de la pena, pero que en realidad son falsas. Primero, porque ni con la pena se restablece justicia,
ni tampoco con la pena se logran finalidades sociales útiles, sino por el contrario, la pena produce efectos sociales negativos en la sociedad. Y ahí ponen en juego también la dimensión empírica, porque le dicen, mire, usted dice que la pena disuade, que la pena resocializa, pero acá todos los días en la sociedad hay delitos. Entonces dicen, más que menos por menos más, lo que estamos añadiendo es un mal al delito. Tenemos el mal del delito, que perjudica a la víctima, el mal de la pena, que perjudica al castigado, y la sociedad es cada vez más violenta. ¿Sí? Ese sería el razonamiento que hacen quienes cuestionan a las teorías legitimadoras de la pena. Y ahí aparece un movimiento que se llama el abolicionismo. Franco dice, si no habría penas, habría más delitos de los que ya existen. Claro, es una buena respuesta. Ahora vamos a ver cómo se le responde al abolicionismo. El abolicionismo dice esto, dice, la verdad que las penas no le suman nada a nadie. ¿Por qué? Miren, al encarcelado lo estigmatizan. En vez de resocializarlo, lo desocializan. El que sale después de la cárcel, ¿quién le da un empleo? Nadie. Todo el mundo lo señala por la calle. De hecho, incluso tiene antecedentes penales. Los antecedentes penales quedan registrados y cuando va a pedir un empleo público o incluso muchos empleos privados, si tiene antecedentes penales no se los dan. Cuando vuelve a la familia es visto como alguien que salió de la cárcel, como alguien peligroso. Alguien que viene de la cárcel, la sociedad tiene temor. Construye estereotipos sobre esas personas. Los estigmatiza. Así que la pena, ¿qué utilidad? Ninguna utilidad. Al contrario, es bien negativa, porque las prisiones además son lugares donde se ejerce violencia institucional, se afectan derechos humanos. Es decir, que de alguna manera recupera la dimensión sociológica para hacer una crítica a esta propuesta de la pena. Sí. Pero dice, miren, tampoco el sistema penal le hace ningún favor a la víctima. ¿Por qué? Porque le expropia el conflicto. Le quita el conflicto, se lo saca. El conflicto pasa a ser estatal. Y a la víctima, el sistema penal, no sé, como el sistema penal se encarga del acusado, de ver si cometió un delito y de castigarlo, no le repara. No le devuelve, bueno, obviamente que si es la pérdida de la vida de un familiar no le va a devolver nada. Pero si es un bien material, no se lo devuelve. Se lo devolverá el derecho civil. Pero el sistema penal se encarga solamente de castigar al culpable. Si la víctima no quiere declarar porque tiene temor, porque se olvidó del hecho, es obligada. El que callarle la verdad o mienta en un proceso penal tiene una sanción por el delito de falso testimonio, y así se las interroga a las víctimas. Cuando una víctima va a un juicio oral se les dice eso, que tiene la obligación de decir verdad, y eso alcanza tanto a no falsear como a quedarse callado. Y si la víctima además, por ejemplo, es víctima de determinado delito, incluso se le cargan las culpas, ¿no? Muy frecuentemente en los delitos que padecen las mujeres, ¿no? Como delitos sexuales, delitos de violencia de género. En ocasiones, ¿no? Ustedes han escuchado muchas críticas al funcionamiento de la justicia cuando se menciona, no se actúa con perspectiva de género. ¿Qué quiere decir? Se revictimiza. Va una persona y que denuncia un delito sexual y se duda de su moralidad, ¿no? Se le cuestionan aspectos del hecho, ¿no? Alguien dice, me robaron el auto, y nadie le pregunta cómo iba vestido, si había tomado alcohol, qué fue de su vida en el pasado. Todas preguntas que sí se hacen cuando hay un delito contra la integridad sexual. Quiere decir que, en definitiva, dicen los abolicionistas, el sistema penal le hace un mal a quien ha cometido el delito y le hace un mal a quien ha sufrido una
victimización, revictimizándolo, ¿no? La crítica al funcionamiento de la cárcel la hace un abolicionista noruego que se llama Thomas Mathiesen, ¿no? Y la crítica a la idea de expropiación del conflicto a la víctima y de revictimización la hace otro abolicionista noruego que se llama Niels Christie. Pero claro, describen la realidad. Lo que están haciendo es describir partes, por lo menos tramos, de lo que sucede realmente frente a posiciones filosóficas que, bueno, debaten un poco más en el campo de lo que debería ser. Acá lo que están mostrando es lo que es. Lo que es la persona es estigmatizada, sometida a tratos crueles. Probablemente eso genere mayor resentimiento para el futuro y cometa nuevos delitos. Hay un autor que se llama Michel Foucault que dice: la cárcel es la escuela del delito. En vez de poner condiciones para la resocialización, ponen condiciones para la reincidencia. Y a las víctimas tampoco le hace ningún favor. Y en realidad aparece un tercer autor abolicionista que se llama Lux Hulsman, que dice, un holandés, Hulsman, que dice, el problema son las categorizaciones. Dice, nosotros tenemos un conflicto entre dos personas y a uno le llamamos delincuente o acusado y al otro le llamamos víctima. Y en realidad lo que hacemos es consolidar un conflicto de un modo que no se orienta a la solución, a los protagonistas del conflicto, no le da nada, sino solamente satisface finalidades estatales. Una supuesta justicia, una supuesta disuasión, una supuesta resocialización, y en realidad los protagonistas del conflicto perjudicados, encasillados o rotulados como acusado o como víctima, y sin ningún mecanismo de solución concreta a sus conflictos. A la víctima se le pregunta las particularidades del hecho, cómo estaba vestido el autor y tal, pero no se le pregunta si le arreglaron la moto, si le arreglaron la puerta de la casa. Eso en general, cuando se reclama por eso, el sistema penal no le da respuesta. Le dice, bueno, mire, habrá que ir al derecho civil para que le restituyan o para que le arreglen las cosas. Esta es la crítica abolicionista. Una crítica que en el plano de la política criminal, es decir, esto es la crítica descriptiva del funcionamiento del sistema penal, que parece bastante cercana a la realidad del funcionamiento de los sistemas penales. Pero en el plano de las propuestas político-criminales dicen, bueno, hay que abolir el sistema penal. Si causa solo males, hay que abolirlo. Digo, el abolicionismo se remonta al abolicionismo de la esclavitud, ¿no? Los primeros movimientos abolicionistas en la historia, lo que querían abolir era la práctica del esclavismo. De ahí viene la expresión abolicionismo. Después, en la época del iluminismo, Beccaria es uno de los autores que aboga por la abolición de la pena de muerte, ¿no? Que en muchos países quedó abolida, otros todavía la sostienen. Y ahora estos autores, Mathiesen pide la abolición de la cárcel, y Hulsman la abolición del sistema penal en su globalidad. ¿Y cuál es la oferta que hacen? Bueno, dicen hay que establecer mecanismos de mediación, de restauración. El sistema penal no sirve para nada, lo que hay que ver es qué necesita la persona que fue afectada por un hecho, y hay que tratar de volver el estado de cosas a lo anterior, o tratar de lograr de alguna manera un mecanismo conciliador. Intervenciones terapéuticas también propone Hulsman, ¿no? Para determinados casos. Esas son las propuestas del abolicionismo. ¿Qué opinan? Y a mí me gusta la idea. Coincido con muchos de los planteos del abolicionismo. ¿De los planteos en la descripción del funcionamiento del sistema penal o en las propuestas alternativas sustituyendo el sistema penal? En las dos cosas. En las dos cosas, porque, por ejemplo, pensaba cuando usted explicaba que, ¿se acuerda el caso de los rugbyers del verano? Sí. En Pinamar, mataron a un chico, bueno, sí.
todo, o sea, en lo que menos se piensa públicamente, no mediáticamente incluso, después del hecho, que para mí es irreparable, en lo que se piensa simplemente es en una idea de justicia, digamos, al estilo hegeliano-kantiano. O sea, ¿cuántos años van a estar presos como para que purguen el crimen que cometieron? Y Bien. yo veo cada vez más distancia entre las familias y los rugbyers y la familia del chico que fue muerto. Cada vez más distancia y cada vez todo enfocado, incluso mediáticamente, en ver cuáles son las estrategias de defensa de cada uno. O sea, qué se puede probar, qué no se puede probar, ¿no? Ya lo que tiene que ver con el funcionamiento del sistema judicial. Sí. Pero acá Franco pone en el chat que no está de acuerdo. ¿Podés hablar, Franco? A ver, porque Eduardo dice estar totalmente de acuerdo. Pero queremos escuchar una voz que diga lo contrario, a ver cuáles son los argumentos. Yo, por ejemplo, ¿puedo opinar? Sí, Paola. Sí. No, yo, por ejemplo, puedo compartir lo que sean teorías, no teorías, sino medidas alternativas a las penas de prisión, que son interesantes. Ahora, no comparto para nada el tema, por ejemplo, de no expropiar el conflicto a las víctimas, en muchos casos, porque corres el riesgo de que sea una venganza, como que pones en manos de la víctima cuestiones que necesitas que un tercero decida. No sé si me explico. Sí, ahí aparece perfecta la intervención. ¿Por qué? Porque aparece la justificación que le dan lo que se llaman las teorías garantistas. Claro. Por ejemplo, en este caso, un italiano que se llama Ferraioli, ¿no? Luigi Ferraioli. ¿Qué dice Ferraioli? Dice, los abolicionistas tienen razón. La cárcel provoca efectos negativos, el sistema penal revictimiza a las víctimas más que darle soluciones. Pero cuidado, dice Ferraioli, ¿no? Cuidado. Si suprimimos el sistema penal tiene una función muy útil, que es evitar la venganza privada. Entonces, desde su posición, dice, la pena tiene dos funciones. Primero, la función disuasiva de prevenir delitos, más allá de que pueda verificarse o no empíricamente, es una función preventiva que debe sostenerse. Pero además previene la violencia social. O sea, pretende prevenir la violencia del delito, pero también la violencia social que se establecería en una hipotética sociedad abolicionista, en la medida en que si no hubiera mecanismos de intervención estatal, habría mecanismos de solución por mano propia. La venganza privada. No, claro. Entonces Ferraioli dice, en una teoría garantista, concordamos con las críticas al funcionamiento del sistema penal, pero no prescindimos del sistema penal. Vamos hacia un derecho penal mínimo, hacia un derecho penal de las garantías. Que nadie tome la violencia en su propia mano, que lo haga el Estado, solamente en los casos graves, casos de mucha gravedad, y con herramientas del debido proceso, las herramientas constitucionales, para evitar la venganza privada. Una abolición del sistema penal llevaría a que la sociedad sea la ley del más fuerte, porque en definitiva, en la venganza privada se llevaría a la ley del más fuerte. Sí. Pero los abolicionistas, los autores que usted citó, algunos, hablan de otros sistemas de intervención terapéutica, usted lo mencionó. Ahí yo coincido, ¿no? Sí, no creo en la venganza, que el Estado directamente no tiene que intervenir, sino en el tipo de intervención. Sí. El Estado tiene que intervenir en otras cuestiones. El Estado tiene que intervenir en la prevención. Y garantistas es terrible, se matan entre sí. Claro. Sí. Yo creo que, en definitiva, digamos, más allá de la discusión filosófica, el movimiento abolicionista ha aportado en este tipo de soluciones, ¿no? Hoy se habla de la justicia restaurativa, ¿no? ¿Qué es la justicia restaurativa? Bueno, un enfoque que trata de mirar la situación también de quien ha sido afectado y busca una compensación. Entonces, si el delito, por su entidad, por su gravedad, puede ser reparado, y la víctima puede obtener una satisfacción más inmediata, real, sobre sus propios intereses, le da la posibilidad de ser oído,
se habla de mecanismos de mediación penal, para determinado tipo de criminalidad, dicen algunos, ¿no? Obviamente que hay dificultades cuando los niveles de conflicto son distintos. En definitiva, el abolicionismo, aunque sigue sosteniendo posiciones que no han tenido un correlato empírico, porque los sistemas penales siguen existiendo y las cárceles cada vez se usan con más frecuencia, sí ha aportado a la política criminal la posibilidad de buscar alternativas, sobre todo en la criminalidad media o leve, para buscar evitar la estigmatización y, por otro lado, lograr satisfacción para la víctima. Y por otro lado, lograr que el Estado no se ocupe de conflictos que pueden ser secundarios y se centre en los graves: homicidios, femicidios, criminalidad de Estado, grandes estafas, delitos contra la integridad sexual, violencia de género. Y otro tipo de criminalidad puede ser solucionada con mecanismos alternativos, ¿no? Una institución de estas características, que vamos a analizar más adelante, es la suspensión del proceso a prueba, que mira a eso. Trata de evitar la estigmatización, que ha señalado estas críticas al sistema penal, trata de evitar la prisionización como momento negativo, porque desocializa a la persona, y por el contrario, trata de aportarle a la víctima una solución porque pide la reparación del daño en la medida de lo posible para quien aparece como damnificado. En este escenario de la discusión aparece la idea de Zaffaroni, porque Zaffaroni no es propiamente, no adhiere a la teoría, a ninguna de las teorías justificadoras, es decir, ni a las preventivas ni a las retributivas, no es abolicionista, ni tampoco es garantista en su forma de presentarlo, es decir, no coincide ni con Ferraioli ni con los abolicionistas. ¿Por qué? Porque dice lo siguiente: está de acuerdo con todas las críticas al funcionamiento del sistema penal. O sea, si hay algo en común entre abolicionistas, garantistas y agnósticos, como se llama Zaffaroni a sí mismo, en este aspecto, es que el sistema penal tiene esas disfunciones. Estigmatiza, genera desocialización, le expropia el conflicto a la víctima y además revictimiza. Está de acuerdo con eso. Pero no está de acuerdo con abolir, porque dice esto de abolir es una sociedad futura que no da herramientas para el presente. Si se va a abolir la pena privativa de libertad, la prisión, pues es algo del futuro. Hoy en el presente existe, y existe en unas dimensiones muy importantes, ¿no? Porque en la provincia de Buenos Aires hay 50.000 presos. Las cifras históricas de encarcelamiento en todos los países latinoamericanos han sido superadas en los últimos 10 años, ¿no? Brasil, Chile, Argentina, Uruguay. En el mundo también, ¿no? Estados Unidos, países europeos, algunos con alguna tendencia no tan fuerte, pero los países latinoamericanos con una tendencia muy fuerte. Entonces, ¿de qué abolicionismo? Si el abolicionismo será una sociedad utópica en el futuro, que puede ser que llegue o no. Entonces, Zaffaroni dice el abolicionismo no. Tampoco está de acuerdo con Ferraioli, porque dice esto de la prevención de delitos. Entonces, él opta por una posición que llama realista y agnóstica. ¿Qué quiere decir la posición realista y agnóstica? Realista dice, bueno, el sistema penal existe y hay que intervenir sobre un sistema penal que está en funcionamiento. No podemos pensar que se va a abolir en el futuro, o que previene delitos, o que proviene venganza privada. Son hipótesis, ¿no? Unas son hipótesis que tratan de proyectarse sobre el futuro, otras sobre el presente, pero son hipótesis. Lo concreto es que las cárceles existen, las prisiones existen, las leyes existen, y todos los días se criminaliza a personas y se las encierra. Entonces hay que actuar sobre la realidad. El hecho político del ejercicio del poder punitivo es una realidad que no puede ser negada. Y es agnóstica porque dice descreer de las finalidades preventivas o retributivas. Por eso el sentido de lo agnóstico, ¿no? Que en realidad es una expresión que viene del campo teológico, de la religión, que es no creer. No creer. Él no cree que las penas tengan finalidades de justicia ni finalidades de utilidad. Entonces, ¿cuál es la finalidad en una teoría realista y agnóstica de la pena? Bueno, lo que ustedes vieron para el derecho penal es contener el poder punitivo. Es decir, tratar de que efectivamente el poder punitivo se use de un modo racional, limitado, sin generar
desmadres o usos extralimitados de la violencia del Estado. Tratar de contenerlo. Por eso también se habla de teoría negativa de la pena. Realista, agnóstica, negativa o de contención. Esa sería un poco la propuesta de Zaffaroni. ¿Se entendió más o menos el abanico de posiciones en relación a esto? Sí, profe. Sí, profe. ¿Clarito? Sí. Sí. Bueno, Muy bien. las últimas referencias las voy a hacer a la idea de la medida de seguridad, ¿no? Porque la medida de seguridad, en realidad, Zaffaroni dice son ejercicios de poder punitivo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia que tiene una medida de seguridad? La pena retribuye al delito. Eso es en la versión retributiva inicial que hemos visto. Pero en todo caso siempre es la consecuencia que sigue un delito, aunque sea por la búsqueda de finalidades preventivas. Se asocia como consecuencia a un delito. Pero ¿qué pasa? La pena actúa sobre las personas culpables. ¿Qué pasa cuando una persona es menor de edad? O cuando una persona es inimputable, no entiende lo que está pasando en la realidad. Y la medida de seguridad para él mismo, para protegerlo al mismo. Aparece la idea de medida y no de pena. Porque la pena es un castigo para alguien que puede ser declarado culpable. Claro, si es Te inimputable. declaro culpable, pero el tipo no entiende, el que no entiende nada. ¿Qué significa declararlo culpable a alguien que no entiende nada? No tiene ningún efecto. Es inimputable. Es para protegerlo, es una medida de protección. Entonces aparece hace mucho tiempo en el Código Penal suizo la idea de acompañar a las penas con medidas de seguridad. ¿Para quiénes? Para que quienes pueden ser peligrosos, se habla en ese momento para sí o para terceros, ¿no? Todo el problema que implica esta expresión, ¿no? De peligroso, quién es peligroso, en función de qué. Pero bueno, hay algunas acreditaciones de la ciencia médica en torno a la categorización de personas que pueden ser portadoras de determinada patología y que, según esas clasificaciones, uno puede hablar de niveles más graves o menos graves de aquello que pueden llegar a ser como sujetos peligrosos, ¿no? En función de esas categorizaciones que da la ciencia médica, la psiquiátrica en particular, entonces se diseña un sistema de medidas asegurativas, con una finalidad asegurativa, que acompañan a la pena en su omisión. Ustedes han escuchado, lo declararon inimputable. ¿Por qué? Porque estaba loco. ¿Y dónde va? Y va a un manicomio, no va a la cárcel, ¿no? Ese es el sentido de la medida de seguridad. Una medida cuyo fundamento, de alguna manera, puede estar no estar emparentado con razones de justicia, porque ¿qué asignación de justicia se le va a hacer a la persona que no tiene entendimiento, ¿no? Él decía, esos ciudadanos no tienen derechos, ¿no? Según la versión de Hegel, sino más al aseguramiento social, a que la sociedad se vea protegida a través de la imposición de la medida de seguridad. La medida de seguridad, como característica, lo que tiene es que debe ser impuesta acorde con un criterio de proporcionalidad, porque si no, para eso está el sistema de salud. Una persona que tiene un problema, una patología, acude al sistema de salud. Nosotros tenemos una ley de salud mental restrictiva en el uso de la privación de libertad. Ahora, si la persona privada de razón o con portadora de alguna o los menores enfermedad o patología mental, afectada en la salud mental, ha cometido un delito, entonces se le pone una medida de seguridad, pero proporcionada al hecho. Si se rompió una vidriera, por más que esté loco, no se lo puede dejar encerrado de por vida con una medida de seguridad penal. Será acotada en el tiempo, será de un mes, de 2 meses, y después tendrá que intervenir el sistema de salud, ¿no? Entonces, si la medida de la pena está guiada por la culpabilidad del sujeto, la medida de seguridad está guiada por en este caso, la proporcionalidad por el hecho cometido.
En la Después de ahí, justicia de menores. sigue interviniendo la salud pública. Sí, claro, en el caso de los menores hay una presunción legal de inimputabilidad. Es decir, en el caso de un problema de salud Sí, pero el mental, tema del tiempo, en la justicia de menores el tema del tiempo al final es muy laxo, ¿no? claro, lo que pasa es que en realidad en la justicia juvenil hay un sistema penal diferenciado entre 16 y 18. Sí. Ese es un sistema penal que se guía por una culpabilidad disminuida, pero culpabilidad al fin. Claro, Se pero un le pone criterio una pena etario. reducida a la mitad, como dice la ley 22.278, que se puede reducir, el juez la puede reducir hasta la mitad, tiene un montón de variantes y alternativas antes de la privación de libertad, pero no deja de ser un sistema penal guiado por la culpabilidad. Ahora, ¿qué pasa con los menores de 16 años? ¿No? Entonces ahí lo que hay es algunas alternativas de medidas que en la provincia de Buenos Aires están restringidas también, ¿eh? No es que el juez penal tenga mucho margen, y son acotadas en el tiempo. Con lo cual no hay otra Yo medida que pensé que tomar. eran muy... No, son acotadas en el tiempo. No. Es decir, hay una regulación de fondo por una ley nacional, la 22.278, y hay una regulación provincial por una ley que es la 13.634. La ley provincial 13.634 no habilita la imposición de sanciones privativas de libertad para menores de 16 años. Lo único que permite es una medida de corte administrativo hasta que las autoridades administrativas, es decir, las áreas de niñez del Poder Ejecutivo, adopten algún tipo de solución que podría llevar a algún grado de institucionalización, pero obviamente muy controlado, y para nada en sentido punitivo, sino exclusivamente en un sentido de protección y promoción de derechos, tal como se llama en la ley. Solamente para proteger o promover derechos. Claro, sí. Digo, Las cosas sí existen. No, claro. No, sí, si hay instituciones adecuadas, todo eso es otro tema, ¿no? Bueno, ese es el plano de la sociología, ¿no? Que uno lo debe integrar a la discusión. Lo que pasa es que las normas no prevén cómo van a funcionar los institutos, pues vemos cómo No, por funcionan. supuesto. Y hay que adecuarlos, y por eso también existe también la misión de la justicia. La misión de la justicia es revisar esa relativa coincidencia que debe estar entre lo que dice la norma y lo que pasa en la realidad. Pero bueno, en definitiva, las medidas aparecen por ese lado. Y eso se le llama la segunda vía del derecho penal. Y la tercera vía del derecho penal, de la que habló también Roxin, es la posibilidad de pensar en una pena reparadora. Es una discusión interesante, actual, en donde la pena tiene una misión de reparación, antes que de castigo, o de prevención de delitos, o de aseguramiento, o de defensa social, sino que se orienta directamente a integrar en los fines de la pena a la reparación a quien apareció damnificado. Una colectividad o un individuo, principalmente obviamente un individuo, ¿no? Y ahí aparece la idea de una tercera vía para el derecho penal, que cada vez más está siendo receptada, ¿no? Porque hay sentencias que poco a poco van receptando esta idea, que ya estaba en el Código Penal de 1921, ¿no? Que ordenaba que la sentencia penal deberá incluir la indemnización del daño producido a quien es como víctima, pero que en la práctica judicial era una cuestión que no se le prestaba atención, ¿no? Ahí aparecería una tercera vía, la vía penal, la vía de la medida de seguridad y la vía de la reparación. Bueno, si no hay otras preguntas, la pecuniaria, claro, nosotros tenemos la modalidad punitiva, está establecida principalmente en la pena privativa de libertad, pero el artículo 5 prevé 3 posibilidades de pena distintas. La privativa de libertad bajo fórmulas de reclusión o prisión en la ley, en la práctica hay una sola modalidad, y luego la multa y la inhabilitación, ¿no? La multa es una pena pecuniaria, específicamente contenida como pena accesoria para algunos delitos y para otros como pena única o complementaria, o conjunta. Y luego la privación de derechos, ¿no? Cuando se impone una inhabilitación para un cargo público o para realizar alguna actividad. Por ejemplo, como
comete un homicidio culposo se le saca la posibilidad de conducir un auto. O el que comete un delito siendo funcionario público no puede ocupar cargos públicos. Ahí está la pena de inhabilitación. Lo que pasa que, obviamente, la preponderante es la privativa de libertad. Y nosotros no hemos avanzado hacia lo que casi todos los códigos modernos han avanzado, que es el sistema de amplificación de las variantes punitivas sobre otras alternativas, que bueno, en nuestro código no están. Están en el código Bolivia, están en el código Paraguay, en el brasileño, en el nuestro no. En el Ecuador, en los europeos también. El nuestro se ha quedado, bueno, vieron ustedes que ha habido intentos de reformas de código que siempre han fracasado, ¿no? Hasta la actualidad, entonces seguimos con este sistema de penas bastante acotado. No, y la reparación a las víctimas, sí, sería esta tercera vía, ¿no? Esa es la idea que, como digo, ya está contenida en el Código Penal y es cuestión de que las penas, que los jueces la utilicen. Lo que pasa es que, como está en el Código Penal, es suplementaria a la pena en sentido punitivo. Hay un artículo que tampoco tiene una reglamentación demasiado clara, que ya lo vamos a ver en su clase, que permite la extinción de la acción penal cuando hay algún mecanismo de conciliación o de reparación a la víctima. Es un agregado reciente del año 2016, creo, y que incluye esta posibilidad de que se termine el proceso penal si es que la persona concilia, ¿no? Esto está Y no se puede, por ejemplo, en un juicio abreviado que se combinen las partes en un resarcimiento a la víctima, pero no que extinga, sino como una condición para arribar el abreviado, que el fiscal le diga. Sí, eso ya está en el Código Penal. Eso se puede, claro. Digo, un abreviado, habilitados. un abreviado para quienes no están familiarizados, como dice Pablo Bola, es una forma de solución del conflicto en donde se ponen de acuerdo las partes, ¿no? En vez de hacer el juicio, traer los testigos y tal, el juicio abreviado permite pactar una pena. Entonces dice, bueno, mira, las pruebas ya están, ¿para qué vamos a hacer el juicio? Y se hace un acuerdo de pena que podría incluir una reparación para obviamente que la pena pueda ser menor. Claro. Y las partes, un acuerdo obviamente supone beneficios para ambas partes, por eso hay acuerdo, ¿no? Entonces eso sí, eso también es frecuentemente utilizado. Pero como parte, diría yo, de esta idea de reparación que aparece como complementaria en el Código Penal a la pena, que puede ser como pena principal privativa de libertad. A lo que apunta Roxin como tercera vía es a establecer directamente mecanismos reparatorios. Multas reparatorias. En el campo de la criminalidad de empresas, ¿no? También aparece la idea de sancionar pecuniariamente. Bueno, en el derecho penal tributario, ¿no? Hola. También aparece la posibilidad de la multa, como Sí. Emanuel. ¿Sí, estoy en casa? A ver, ahí me fijo, yo justo tengo clase para avisar. Ahora, esperame un segundo. Bien. Bueno, ¿algo más? ¿Todo claro? Sí. Sí, profe. ¿Preguntas, dudas? Sí, muchas gracias. Bueno, mañana no tenemos reunión, ¿eh? La adelantamos para hoy, así que mañana no hay. O sea que recién tenemos el lunes, Una profe. pregunta. Claro. Bien. Una pregunta. Sí. No, yo empecé a cursar hoy porque tuve problemas para entrar al aula virtual y demás. Estoy un poco, la verdad, organizándome y no, le quería preguntar si mínimamente me puedo informar de bibliografía con la cual empezar a abordar los temas. Mirá, si te fijas en el campus, Sí. hay un montón de bibliografía. Ah, bien. Así que ahí tenés para entretenerte bastante. Ah, bueno. Uno pensaría que también es interesante tener un manual de referencia, y en ese caso nosotros aconsejamos por la actualidad. En algunas cosas hay diferenciaciones y tal, pero aconsejamos el de Zaffaroni y Alagia es loca. Bien. Bueno. Más allá que en las clases hay diferenciaciones en algunos temas, pero entre esas dos cosas ya tenés un montón. Más obviamente el Código Penal en la parte general, hasta el artículo 78,
Bien. para trabajarlo, y bueno, Constitución y Pacto de Derechos Humanos también son material que hay que tener a la mano. Bien. Y también todo lo que tiene que ver con la jurisprudencia que aparece en el campus. A la Ajá, jurisprudencia bien. se le da importancia, sobre todo la que vamos señalizando. Así que ahí presta atención. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Ahora en relación a Zaffaroni también, el otro día ha hecho una difusión de unos videos que se corresponden a 34 clases, o sea, un montón de clases, que pueden ser útiles para repasar, más allá de las clases que le damos nosotros, y también las hemos subido al campus para el que quiera mirarlas. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Hay otros Gracias, videos, profe. otros materiales, hay un montón de material para trabajar. Bien. Bueno, si no hay Bueno, profe, preguntas, gracias. Gracias. Gracias, profe. nos vemos. La semana que viene. Gracias, hasta luego. Chao. Muchas gracias.